Hola chicos, ¿cómo están? Inicio este video deseándoles que estén todos bien en casa, que estén cumpliendo su cuarentena y estén con sus familias, que se estén cuidando. También quiero recordarles que limpien esporádicamente sus instrumentos tecnológicos para evitar la propagación de bacterias. Límpienlos con alcohol. Limpie su celular, limpie sus tablets y su computador debido a que vamos a estar usándolas frecuentemente en nuestras plataformas tecnológicas en las que vamos a estar implementando clases. Este pequeño video es para explicarles el día de hoy, o más bien para recordarles la diferencia entre un movimiento rectilíneo uniforme y un rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, entre un movimiento constante y un movimiento acelerado. ¿Listo? Es básicamente un refuerzo para aquellas personitas que de pronto están un poco desorientadas, que necesitan un poco de ayuda en casa y que tal vez no estuvieron en las últimas clases de física. ¿Ok? Vamos a comenzar. Bueno, vamos a recordar las pequeñas diferencias entre un vector y un escalar. Recordemos que un escalar es una cantidad que solamente mide un número o una cantidad, como por ejemplo la masa, el volumen o el tiempo. Siempre miden solamente una cantidad. Por su parte, los vectores son un instrumento geométrico que miden magnitud, dirección y sentido. Miden tres características importantes. Ejemplos de esto pueden ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Siempre son cantidades que están apuntando en alguna dirección y en algún sentido. Un ejemplo interesante sobre la diferencia entre un vector y un escalar es la diferencia que existe entre peso y masa. La masa, que es un escalar, por ejemplo, mide solamente las cantidades que no tienen ni dirección ni sentido, ¿no? Esto es, por ejemplo, nuestra masa. Nuestra masa es solamente una medida de la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo. Por su parte, el peso, a diferencia de la masa, es un vector. Recordemos que el peso es aquella fuerza con la que la Tierra atrae los objetos hacia su centro. Por lo tanto, el peso sí apunta hacia el centro de la Tierra, o en este caso, pues hacia el piso, ¿no? Por eso es que el peso sí es un vector, pero la masa no. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la diferencia entre un movimiento constante y un movimiento acelerado, pero para ello vamos a hacer un pequeño recorderis de las características y diferencias que hay entre trayectoria y desplazamiento y velocidad y rapidez. Recordemos que una trayectoria es aquel camino que hay para llegar de un punto A un punto B. Para llegar de un punto A un punto B, yo puedo tomar varios caminos, ¿cierto? No importa el camino que yo tome, puedo tomar diferentes caminos. Puedo ir así, puedo ir así, o tomar el camino que yo quiera para llegar de A a B, ¿no? Y estas trayectorias no contienen la información acerca del sentido, es decir, no importa si vamos de A a B o de B a A. Nuestras trayectorias se van a medir en metros y se van a señalar con la distancia X. También se conocen como distancias. Ahora, los desplazamientos, lo que me están indicando es la cantidad de espacio que hay entre el punto A y el punto B. Entre un punto A y entre un punto B hay un único espacio, primero, y segundo, en el desplazamiento sí es importante señalar que sí importa el sentido en el que voy, sí importa si voy de A a B o de B a A, es diferente, ¿no? Aquí voy a mostrar una pequeña flecha para indicar cómo se llega de A a B o de B a A. ¿Listo? Solamente es una línea recta. Nuestros desplazamientos siempre van a ser líneas rectas. ¿Ok? Listo. ¿Cómo vamos a señalar los desplazamientos? Los desplazamientos también los vamos a marcar con una X, ¿cierto? Los vamos a marcar con una pequeña X igual, solo que la diferencia es que vamos a escribirlos una pequeña flecha encima para mostrar la diferencia entre el escalar y entre el vector, ¿cierto? Ok, por su parte, las velocidades y la rapidez también tienen una relación, pero tienen una pequeña diferencia también a su vez. Una rapidez está relacionada
con la trayectoria o con la distancia. La rapidez es aquella que me muestra la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que transcurre, ¿cierto? Es decir, entre la trayectoria y el tiempo. Y se escribe sencillamente con esa pequeña ecuación que acabo de mostrar. Por su parte, la velocidad me muestra la relación con el desplazamiento y el tiempo. Voy a explicar esto con un ejemplo. En un movimiento circular es un movimiento cerrado. Si ven ustedes ahí que yo tengo dos circulitos con dos puntos rojos, vamos a suponer que ese punto rojo se va a desplazar en circunferencia hasta volver a su mismo punto. En el caso de la rapidez, para esa circunferencia, la rapidez va a depender del perímetro. Como depende del perímetro, va a ser el perímetro que recorra sobre el tiempo, la rapidez. Pero, por su parte, la velocidad va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque nuestro punto rojo va a volver a su punto de inicio, ¿cierto? Y como va a volver a su punto de inicio, pues su desplazamiento en consecuencia va a ser muy distinto, ¿no? Va a ser supremamente distinto. Perdón. Como regresa a su punto de inicio, su velocidad y su desplazamiento van a ser distintos. ¿Qué va a pasar? Su desplazamiento en este caso, en esta circunstancia, ¿cuánto sería su desplazamiento? 0, ¿no? Si su desplazamiento es 0, ¿qué va a pasar con su velocidad? Pues lógicamente, si la velocidad depende del desplazamiento, esto va a querer decir que su velocidad va a ser 0, ¿cierto? Y eso no quiere decir necesariamente que no se esté moviendo, sí se está moviendo, solo que al regresar a su punto de inicio hace que su velocidad sea 0, pero su rapidez es distinta, ¿ok? Listo, una vez entendido ese tema, recordado ese tema, vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con nuestros movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene un movimiento constante, ¿no? A ese lo vamos a reconocer principalmente por la palabra movimiento, por las palabras movimiento constante. Tiene tres características importantes. Primero, que es en línea recta. Al ser en línea recta, quiere decir que sus desplazamientos y sus trayectorias van a ser iguales. Desplazamiento y trayectoria van a ser iguales, van a tener la misma característica. Segundo, su velocidad y su rapidez van a ser iguales. ¿Ok? Para nuestro caso va a ser igual. Y tercero, la velocidad no va a cambiar. La velocidad siempre va a ser constante. En la naturaleza existen pocos fenómenos que sean con velocidad constante. Más adelante, cuando veamos leyes de Newton, les voy a explicar en qué condiciones se puede dar un movimiento en velocidad constante. Digamos que en nuestra cotidianidad son muy raros, pero uno de ellos, uno que les puedo dar tal vez un ejemplo cercano, es aquel que cuando nosotros vamos en un carro intentamos mantener la velocidad del carro siempre en lo mismo, ¿sí? Claro que eso también es bastante difícil porque depende de otras variables como el asfalto y depende de quién manejen y depende, por supuesto, de si giramos o no el volante del carro. Otro ejemplo también muy clásico y muy interesante es cuando nosotros hemos jugado en esos pistas de jabón, que se echa jabón y nosotros nos desplazamos por esas pistas de jabón. Esas pistas de jabón se les echa jabón para reducir su fricción y al reducirse la fricción se hace más viable que la velocidad sea un poco más constante, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Bueno, recordemos, en un movimiento constante la velocidad nunca cambia. ¿Qué características hay con respecto a las gráficas o las interpretaciones de datos? Cuando nosotros hacemos una gráfica
de velocidad versus, de posición versus tiempo, que es esta primera gráfica que estoy mostrando, la de X versus T, nos va a dar una línea recta con una pendiente determinada, ¿cierto? Y segundo, cuando hacemos una gráfica de velocidad versus tiempo, nos va a dar una recta totalmente horizontal. Siempre que esa recta sea horizontal, quiere decir que la velocidad en el sistema es constante. Y siempre que en la primera gráfica nos dé una línea recta con una pendiente, siempre la velocidad va a ser constante. ¿Ok? Eso en cuanto a nuestro ¿qué? Movimiento constante. Ahora vamos a mirar qué pasa con nuestro movimiento uniformemente variado. ¿Listo? Un movimiento uniformemente variado, a diferencia del rectilíneo uniforme, es que es constantemente acelerado. Eso quiere decir que nuestra velocidad va a ir cambiando. Puede ir en aumento o en disminución. Esto quiere decir, aquí va a aparecer un nuevo término matemático que se llama aceleración. La aceleración puede ser o positiva o negativa, ¿sí? Positiva para cuando acelera, negativa para cuando frena. Debemos tener eso muy presente. ¿Qué características tiene un movimiento acelerado? Primero, tiene una línea recta, ¿cierto? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado se desplaza en línea recta. Eso quiere decir que, al igual que en el primer caso, el movimiento uniforme, vamos a tener una característica en la que el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento y la trayectoria van a ser iguales. No me sirve muy bien el esfero hoy. Desplazamiento y desplazamiento y trayectoria iguales. Por su parte, la velocidad y el desplazamiento, la velocidad y la rapidez van a ser también iguales. Velocidad y rapidez van a ser iguales. Ojo, primera característica, que la trayectoria y el desplazamiento son iguales. Segunda característica, que la velocidad y la rapidez son iguales. Y tercero, ya no se cumple que la velocidad sea constante. Ahora nuestra velocidad va a tener cambios constantes de velocidad, ¿cierto? Va a tener distancias distintas en tiempos iguales. Nuestra velocidad va a ir aumentando siempre en la misma proporción o va a ir disminuyendo siempre en la misma proporción. Ok, ahora, con respecto a las gráficas, gráfica número 1, en la gráfica número 1, la gráfica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado me va a dar siempre una curva de este estilo. Eso se debe a que las ecuaciones que describen el rectilíneo uniformemente variado son cuadráticas, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y segundo, cuando hago una gráfica de velocidad versus tiempo, la línea me va a dar una línea recta con una pendiente, ¿cierto? Esas dos características tienen las gráficas con respecto a eso. ¿Listo? Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme es la caída libre, el cual también lo vamos a ampliar la próxima clase. ¿Ok? ¿En qué parte estamos trabajando nuestro taller, nuestro primer taller que les dejé de movimiento rectilíneo uniforme? La estamos trabajando con rectilíneo uniforme, solamente con rectilíneo uniformes, con este que está acá, con este que les expliqué. Movimiento en línea recta con velocidad constante. Eso quiere decir que nuestra ecuación básica va a ser la de velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Si tienen preguntas, háganlas a través del foro. Con mucho gusto se las voy a atender.